Bienvenidos. Antes de empezar la sesión, voy a presentaros sus contenidos. Primero, en las llamadas aperturas semiabiertas, abordaremos algunas de las más conocidas defensas ante el avance del peón de rey. En la sección de táctica, estudiaremos el poder destructor del molino, un jaque a la descubierta que se repite varias veces sin que el rival lo pueda evitar. Cómo construir un plan de juego de acuerdo con los objetivos que nos hayamos fijado será el tema de estrategia. Y en finales de peones ponderaremos el valor de la oposición como arma defensiva y las rupturas decisivas. Finalmente, en la lección del gran maestro, nuestro campeón invitado nos ilustrará en cómo evitar el contrajuego del rival. ¿Estáis preparados? Vamos allá. Las aperturas abiertas son las que empiezan con los movimientos E4 y E5. En este tipo de inicio de partida, las blancas casi siempre irrumpen por el centro para abrir el juego, de ahí su nombre. Se trata probablemente de las aperturas más antiguas del ajedrez. En esta sesión estudiaremos otras posibles respuestas ante el avance E4 del peón de rey, las denominadas aperturas semiabiertas. Consideraremos semiabiertas todas las aperturas en las que las negras no responden con E5 al avance E4 de las blancas. Por su importancia, hay una apertura semiabierta que en el ajedrez moderno ha desbancado a todas las demás. Se trata de la defensa siciliana, que consiste en avanzar el peón de alfil de dama hasta C5. La idea fundamental consiste en controlar el centro desde el flanco. Es como si en una batalla real eligiéramos rodear y atacar al enemigo por los laterales, en lugar de embestir con la infantería frontalmente. Aunque una apertura muy antigua, resulta muy moderna en su concepción. En la actualidad, casi todos los jugadores de nivel internacional la tienen en su repertorio. Otra apertura también antigua y con ideas interesantes es la defensa francesa. Consiste en avanzar a E6 en el primer turno de las negras. Esta defensa surge como solución a algunos de los defectos de la defensa escandinava, es decir, el avance a D5. El problema del movimiento D5 es que cuando las blancas capturan el peón y las negras lo recuperan con dama por D5, la dama queda expuesta a las amenazas enemigas. Así las blancas consiguen desarrollar sus piezas, mientras las negras pierden un tiempo resguardando su dama. Fijaos en esta partida que data del año 1475. Después de hacer retroceder la dama enemiga, las blancas jugaron alfil C4 y amenazaron la casilla crítica F7. En el quinto movimiento, las blancas ya habían desarrollado 2 caballos y un alfil, mientras que las negras solo tenían el caballo de F6. En esta ocasión, las negras continuaron desarrollando mal sus piezas con alfil G4. Podrían haber recibido una dura amenaza con alfil por F7 jaque. Y tras la captura del alfil caballo E5 jaque, recuperando la pieza sacrificada y ganando un peón. Para evitar estos problemas, nacieron defensas como la francesa. Como veis, rompe igual en D5, pero prepara antes el terreno con E6. De esta forma, las negras capturan en D5 con el peón, y no se ven obligadas a sacar la dama en una fase tan temprana de la partida. El mismo principio sustenta la defensa Caro-Kann, muy parecida a la defensa francesa, pero apoyando el peón de D5 desde C6. De igual modo que en la francesa, si las blancas capturan en D5, las negras responden tomando con el peón de C6 en lugar de utilizar la dama. Recapitulando, las principales aperturas semiabiertas son la apertura siciliana, la francesa y la Caro-Kann. Pero existen otras, quizá menos utilizadas y sobre todo muy distintas en cuanto al concepto que las origina. Entre ellas, un buen ejemplo es la defensa Alekhine. Su creación coincide con la época de desarrollo del llamado ajedrez hipermoderno y trata de poner en duda el modelo clásico de ocupación del centro con peones.
El movimiento del caballo pretende provocar al blanco para que avance con sus peones, siguiendo la amenaza de la pieza rival. Finalmente, con caballo de 5 los peones blancos no lo pueden capturar. Según la teoría hipermoderna, en este momento las blancas están sobreextendidas y tienen a su ejército descoordinado. Otra apertura semiabierta, también hipermoderna, es la defensa Pirc. Se caracteriza por estas 6 jugadas iniciales, donde el juego de las negras no pasa de la tercera línea. Lo que pretenden las negras es fianquetar, enrocar y solo entonces atacar el centro enemigo. Se trata de preparar bien el ejército en nuestro campo para contraatacar en el momento oportuno. Procedentes de la misma escuela, hay 2 aperturas mucho menos populares: la defensa Ninzowitsch y la defensa Owen. Esta última, la defensa Owen, podría catalogarse casi como irregular y si no se utiliza de forma muy precisa, puede llevar a situaciones como la que vamos a estudiar a continuación. Se trata de una partida de Gioacchino Greco del siglo XVII. Una de las principales ideas de esta apertura es la captura de la Torre Blanca, que se atisba en el cuarto movimiento de las negras con alfil por G2. Ya en su época, Greco demostró los peligros de este juego materialista con dama H5 jaque. Cuando las negras amenazaron la dama con caballo F6, Greco remató la partida con el bonito jaque mate alfil G6. Igualmente irregular fue la defensa que utilizó Anthony Miles contra Anatoly Karpov en un legendario encuentro que se disputó en el año 1980. Miles era un jugador muy excéntrico. En aquella ocasión, respondió a E4 con A6, un movimiento casi insultante para un campeón mundial como Karpov. Era una defensa que ni siquiera tenía nombre, parecía una pérdida de tiempo. Karpov aprovechó para situar a sus 2 peones en el centro y Miles continuó con sus rarezas avanzando con el peón a B5. En la tercera jugada de las blancas, Karpov aventajaba a su contrincante con 3 jugadas de desarrollo. Sin embargo, esta partida dio la vuelta al mundo porque Karpov perdió, probablemente, por lo desconcertante del juego de Miles. Quizá Karpov se sintió obligado a castigar el atrevimiento de Miles, menospreció su juego y no estuvo a la altura de las circunstancias. A pesar del extraño inicio, las negras fueron capaces de ir desarrollando sus piezas, hasta que en la jugada 11 las tenían todas activadas. Más adelante, Karpov tuvo la oportunidad de buscar las tablas, pero, quizás inducido por el primer movimiento de Miles, A6, forzó el juego para ganar y acabó perdiendo. He querido mostraros esta partida para que veáis cómo en ocasiones una apertura extraña puede desconcertar al oponente hasta el punto de hacerle perder la partida. Sin embargo, os aconsejo que no lo pongáis en práctica habitualmente, ya que es un juego muy arriesgado, del que normalmente no saldréis bien parados. Bien, pasemos a los ejercicios. A continuación, nos enfrentaremos a algunas defensas semiabiertas y trataremos de encontrar la mejor forma de responder. Empezaremos por la defensa Ninzowitsch, es decir, caballo C6. Jugáis con blancas. Utilizando el sentido común y la lógica, ¿qué haríais contra esta defensa? La respuesta tiene que ser rápida e intuitiva, así que os voy a dar solo de 2 a 10 minutos.
Una buena jugada es caballo F3. Con ella desarrollamos el caballo y controlamos casillas centrales. Lo mismo puede decirse del avance D4. Es una excelente jugada bajo todos los puntos de vista. También controla casillas centrales y activa el alfil de dama. Caballo C3 es muy buena jugada, pero no está a la altura de las anteriores. Es menos agresiva, insiste en el control de dos casillas blancas que ya teníamos dominadas y olvida las casillas negras que el rival está tratando de ocupar. Alfil C4 es una jugada floja. Es demasiado pronto para sacar el alfil. Quizá las negras jueguen E6 y D5 y pongan nuestro alfil en peligro. F4 tampoco es muy oportuna. Con D5 el negro podría romper el centro. Jugadas como G3 o D3 son muy pasivas. Por último, caballo E2 no es una buena jugada, ya que obstruye el juego. El resto de posibilidades son jugadas muy raras, que no hace falta tener en cuenta. Jugamos con blancas. En este ejercicio vamos a enfrentarnos a una defensa siciliana. Cuidado, porque se trata de una apertura muy potente. Tenéis que pensar la mejor jugada para romper en D4. Podéis hacerlo de forma directa o preparar un poco la ruptura. Tenéis de 2 a 10 minutos para decidir qué movimiento haríais. De nuevo, la mejor jugada es caballo F3. Con este movimiento apoyamos el futuro intento de romper en D4. Siguiendo el mismo razonamiento, la preparación de D4 con C3 también merecería una buena nota. Caballo E2, con la misma idea que las anteriores, tampoco estaría mal, aunque debo señalar que es un juego muy sofisticado que requiere de un alto nivel. La ruptura directa en D4 no es tan buena, porque cuando las negras capturan, tenemos que tomar con la dama, y lo más probable es que acabemos perdiendo tiempo. Seguimos con blancas. En este ejercicio vamos a imaginar que nos han hecho una apertura hipermoderna y llegamos a la sexta jugada habiendo desarrollado caballo, alfil y dama. La pregunta es, ¿cómo continuamos? No hace falta que calculéis a muchas jugadas vista, sino que penséis jugadas naturales, respuestas intuitivas a esta posición. Disponéis de 2 a 10 minutos para tomar una decisión. Quien haya pensado en alfil H6 merece un sobresaliente. Es una jugada de alto nivel, que persigue cambiar alfiles para eliminar la mejor defensa del rey enemigo. Otra opción muy buena y más fácil de encontrar es el enroque largo. Todo está preparado para ello, y con este movimiento ponemos el rey en zona segura y la torre en juego. Otra posibilidad razonable sería F3. De este modo, controlamos casillas importantes, G4 y E4, y somos coherentes con la posición de la que hemos partido. Caballo F3 no es muy acorde con nuestras intenciones, pero no se trata de una mala jugada, porque desarrollamos una pieza. H3 tampoco sería un disparate, aunque no tendría mucho sentido tomar tantas precauciones. El resto de jugadas son opciones que, en principio, no responden de forma correcta a la posición de la que partíamos. Vamos a estudiar a continuación un modelo táctico de gran impacto, el molino. Las piezas que ejecutan esta táctica parecen aspas, de ahí su nombre. Veamos en qué consiste mediante algunos ejemplos. En esencia, el molino es un jaque a la descubierta que se repite varias veces y que no tiene defensa posible. Fijaos en este ejemplo. Las blancas tienen una desventaja material abrumadora, sin embargo, disponen de una continuación ganadora. Con torre por B7, las blancas capturan y hacen jaque con la protección del alfil en G2. Las negras se ven obligadas a responder, moviendo al rey a la casilla A8.
y las blancas ponen en marcha las aspas del molino, capturan el caballo negro con torre por E7 y hacen jaque a la descubierta con el alfil en G2. El rey negro no puede hacer nada más que regresar a la casilla donde estaba, B8. Entonces las blancas repiten el movimiento torre B7 jaque. Así, las blancas colocan de nuevo al rey enemigo en el rincón y siguen capturando sin problemas con torre por F7, con un nuevo jaque. Y continúa el mismo acoso, del que las negras no pueden escapar. Con la misma combinación, la torre blanca barre toda la segunda línea del ejercicio rival. Por fin, tras capturar el alfil, las blancas dan un último jaque con el alfil y renuncian al molino con torre B4 para capturar la dama en la siguiente jugada, torre por H4. Así que ya veis, de una posición inicial en que las blancas tenían menos material, hemos pasado a una situación en la que tienen una torre de ventaja. Sin embargo, a la hora de ejecutar el molino, hay que ir con mucho cuidado y ser muy precisos en los movimientos que hacemos. Por ejemplo, después de la séptima jugada de las negras, si las blancas siguen con el molino con torre por H7 jaque, su ambición arruinará la maniobra. En el siguiente movimiento, después de que las blancas capturen la dama enemiga con torre por H4, quedará el camino abierto para la torre negra. Por otro lado, tampoco sería una buena idea si, después del primer jaque con la torre, vamos a por la dama con torre B4. Si hiciéramos esto, permitiríamos a las negras bloquear la diagonal de nuestro alfil con caballo D5. Así, las blancas capturan la dama, pero quedan todavía con mucha desventaja material. Queda explicado, pues, el jaque a la descubierta como base estructural del molino. Vamos a profundizar un poco más con otros ejemplos. El primero de ellos proviene de una famosa partida que tuvo lugar en el Gran Torneo de Moscú de 1925 y en la que la víctima fue el ex campeón mundial Emanuel Lasker. El brillante conductor de las piezas blancas a la victoria fue un joven mexicano de 20 años llamado Carlos Torres Repeto, que durante los pocos años en que estuvo en activo llegó a adquirir gran notoriedad. Con alfil F6, Carlos Torre obligó a las negras a capturar la dama blanca. A continuación, con torre por G7 jaque, puso en funcionamiento el molino. La respuesta de las negras era obligada, rey H8. Entonces Carlos Torre aprovechó para capturar el peón con torre por F7. Repitió el procedimiento, limpiando el material de las negras, y cuando hubo capturado el alfil de B7, jugó torre G5 para ir a por la dama enemiga. Tras ejecutar el molino, el joven jugador mexicano quedó con una pieza de ventaja. Sin embargo, en este caso, con rey G6 y luego rey por F6, su famoso rival tuvo oportunidad de recuperarla. Pero Carlos Torre lo tenía todo previsto, y con torre por H6 dejó a las negras con 3 peones de menos. En este punto, Lasker abandonó la partida, atónito por la forma en que había perdido. Tanto le afectó la derrota que en las partidas siguientes del torneo apenas se hizo algunas tablas. A continuación veremos una forma distinta de ejecutar el molino. La pieza que da el jaque a la descubierta ahora va a ser la torre y el alfil será el que mueva las aspas. En este caso, el ejemplo proviene de una partida de otro campeón del mundo, el ruso Vasily Smyslov. Smyslov preparó su maniobra con una jugada que parecía un sacrificio, torre por H3. Sin embargo, si las blancas respondían con G por H3, recibían jaque mate en una jugada, con dama H1. Por otro lado, si el blanco intentaba cambiar damas, también recibía jaque mate con alfil H2, seguido de caballo por F2.
Ante esta coyuntura, las blancas respondieron con la jugada alfil d4 para defender la casilla f2 del jaque mate del caballo. En ese momento, Smyslov puso en marcha su molino con alfil h2 jaque. El blanco movió su rey a h1 y como la torre de h3 no podía ser capturada al estar clavado el peón g2, el alfil inició su labor destructiva con alfil por e5. El rey blanco se resguardó del jaque a la descubierta de la torre y Smyslov repitió alfil h2 para hacer girar de nuevo las aspas de su molino. Otra vez, el rey blanco tuvo que moverse a h1 y recibir de nuevo el jaque de la torre cuando las negras jugaron alfil c7. Después del obligado movimiento de las blancas, las negras culminaron su molino con alfil b6, capturando la dama enemiga. ¿Quién hubiera dicho al inicio de esta posición que el alfil desde f4 iba a conseguir capturar la dama en b6? Así fue, gracias a la maniobra del molino invertido, donde a diferencia de los ejemplos anteriores, la torre está en la retaguardia y es el alfil el que da los jaques a la descubierta. Un último ejemplo para ver otra forma posible de molino, en este caso con el caballo. La posición parece igualada, pero en realidad las blancas tienen la partida perdida. Veámoslo. Con dama por e3, el negro sacrifica su dama para apartar el peón blanco de la defensa del punto g3. El blanco acepta el sacrificio y con caballo g3, el negro logra el primer jaque y empieza el molino. El rey blanco se ve obligado a trasladarse a h2 y las negras responden con caballo por f1, capturando la torre y dando jaque doble con el alfil de c7 y con el caballo. Las blancas vuelven a mover el rey y las negras repiten caballo g3. En la siguiente jugada, después del rey h2 de las blancas, las negras van a buscar el jaque mate con caballo e4. Si el rey blanco se mueve a h1, recibe jaque mate en una jugada con caballo f2. Lo único que pueden hacer las blancas es protegerse con g3. Entonces, las negras responden con torre f2 jaque. Y cuando el rey blanco se retira, las negras consiguen ganar la partida con caballo por g3. Seguro que con los ejemplos que hemos visto ya entendéis los mecanismos que hacen girar las aspas de este peculiar molino. Así que vamos a ver cómo llevar a la práctica lo que habéis aprendido. En este ejercicio partimos de una situación muy tensa entre los dos bandos. Las negras están a punto de dar el jaque mate, amenazando de forma decisiva el punto G2. Vais a tener de 4 a 20 minutos para pensar la forma de hacer el molino con las blancas. Efectivamente, la solución es dama por G5. De esta forma, la dama se sacrifica para defender el punto G2 y eliminar una de las amenazas. Después de que las negras capturen nuestra dama, empezamos a hacer girar las aspas con torre por G6 jaque. Las negras se ven obligadas a proteger a su monarca con rey h7 y el molino sigue con torre por d6, capturando el alfil negro y haciendo jaque a la descubierta. El rey negro regresa para protegerse del jaque del alfil y con torre g6 volvemos a amenazarlo. De nuevo se protege y seguimos capturando con torre por c6 con un nuevo jaque a la descubierta. Hacemos la última captura en la sexta fila. Y a continuación, vamos a por la dama con torre a6, jaque a la descubierta y torre por a2.
La clave aquí era detectar que el sacrificio de la dama era la jugada preparatoria del molino. Después de ese movimiento, ya es más fácil iniciar la maniobra y darse cuenta de que, después de barrer toda la sexta fila, la torre captura a la dama enemiga. Seguimos jugando con blancas. Tenéis de 3 a 15 minutos para encontrar la forma más precisa de realizar el molino. La solución es torre C7. De nuevo, tenemos que sacrificar la dama para lograr la posición de inicio del molino. Se trata de una maniobra tan poderosa que merece la pena casi cualquier sacrificio para conseguirla. Tras la captura de nuestra dama, respondemos con torre E7 jaque y empezamos a hacer girar las aspas. Ya conocéis el mecanismo. El rey negro se retira a F8 y con torre por B7 capturamos el alfil enemigo y hacemos jaque a la descubierta. El rey negro se recoloca y volvemos a amenazarlo con la torre. Cuando el monarca enemigo se resguarda en F8, contestamos con torre por H7 y damos otro jaque a la descubierta. Finalmente, en nuestro siguiente turno capturamos la dama con torre por H5. De este modo, hemos recuperado la pieza que teníamos de menos y disponemos de 2 peones de ventaja. Para realizar el último ejercicio, os tendréis que poner en la piel del gran campeón mundial, Alexander Alekhine. ¿Cómo creéis que jugó con blancas en esta posición? Disponéis de 4 a 20 minutos para pensarlo. La jugada ganadora es dama por E4. Una vez más, sacrificio de dama. Es importante puntualizar que no sería lo mismo si capturáramos el caballo negro con alfil por E4. Las negras tomarían nuestra dama con alfil por D3 y no llegaríamos a tiempo de capturar en F5. Sin embargo, si capturamos con la dama y el negro decide responder con alfil por F1, tomamos el alfil con la torre con una combinación que sigue siendo valiosa. Si las negras hacen lo que esperamos y capturan nuestra dama, con alfil por E4 damos el primer jaque e iniciamos el molino. El rey negro se resguarda en H8. Y con caballo G6 volvemos a dar jaque. El rey regresa a H7, capturamos la torre negra con caballo por F8 y conseguimos de nuevo jaque a la descubierta. Las negras vuelven a mover su rey. Damos un nuevo jaque con el caballo y nos preparamos para el jaque mate con caballo E5. Para acabar, el rey negro huye de nuevo a H8 y con caballo F7 conseguimos el jaque mate. A continuación estudiaremos la forma de construir un plan en base a unos objetivos fijados. Antes de empezar a calcular jugadas, es fundamental valorar cuál es la situación de la partida, preguntarnos qué quiere nuestro rival y, por último, cuál es nuestro objetivo. Como veremos, normalmente no hay un plan lineal, a veces cambia y a veces se compone de fases. Comprobémoslo en un primer ejemplo, que procede de un encuentro que enfrentó al brillante José Raúl Capablanca contra varios jugadores de renombre, en lo que se conoce como una partida en consulta. En esta posición, Capablanca detectó una debilidad en el juego de su rival, el peón C7. Este peón estaba situado en una columna semiabierta que Capablanca podía usar con sus torres para amenazarlo. Además, como los peones adyacentes ya habían sido avanzados, ni el de B5 ni el de D5 podían defenderlo. Por lo tanto, ese peón de C7 tenía que ser defendido por las piezas negras. Lo que pretendía Capablanca era esclavizar al rival atándolo a la defensa de ese peón.
Examinemos cómo. Lo primero que hizo Capablanca fue simplificar asegurándose de mantener el punto débil. Primero con G3 amenazó F4 para asfixiar al rival en el flanco de rey. Las negras respondieron con alfil por C1 y se empezaron a producir los primeros cambios de piezas. Capablanca avanzó su peón a F4 y siguieron las capturas en ambos bandos. Al final de esta primera fase, Capablanca consiguió cambiar todas las piezas menores y empezó a concentrar sus torres para el ataque al peón débil de C7. A partir de este momento, El legendario ajedrecista cubano inició la segunda fase de su plan: controlar al enemigo y estabilizar su ventaja. tras un pequeño impasse en el que las negras trataron de amenazar el peón blanco de H3 y las blancas lo defendieron con G4, Capablanca siguió con su estrategia. Dobló torres en la columna semiabierta con torre EC1, con lo que las negras se vieron obligadas a defender con torre a C8. Y Capablanca triplicó la amenaza mediante dama C3. Las negras reforzaron también su defensa con torre N6. En ese momento, cuando el negro tenía concentrados todos sus esfuerzos en el control de C6, Capablanca empezó los preparativos para abrir un nuevo frente. Rey H2 fue el primer movimiento de esta tercera fase. Lo que pretendía Capablanca era avanzar con el peón a F5 para romper en un nuevo flanco. Por eso, en primer lugar, protegió su rey tras el peón H3, apartándose de la columna G que podía abrirse pronto. Las negras lo vieron venir e hicieron lo mismo. Capablanca no se precipitó y mareó un poco a su rival, tocando puntos débiles y amagando con la dama. De pronto, las negras reaccionaron con F5 y de repente todo cambió. Aquí el cubano se detuvo para reevaluar la situación y pensar en un nuevo plan. Su idea de romper en F5 ya no era viable. Así que Capablanca decidió forzar a las negras a capturar en G4 para tomar luego con el peón de H3 y poder reanudar su plan anterior. Empezó las maniobras primero con la dama y luego con el rey. Las negras se vieron obligadas a responder a cada una de las amenazas. Capablanca amenazó un peón con dama A3. Su rival lo defendió con la torre. Volvió a amenazar con la dama y las negras volvieron a responder. Con dama C2, Capablanca había abierto dos vías de ataque, C6 y F5. Todavía no podía capturar en F5 por una cuestión táctica. El negro hubiera acabado la maniobra con un jaque a la descubierta y habría ganado la dama. Así que antes de capturar en F5, se preparó con rey F3. En este punto, Capablanca estaba usando el principio de las dos debilidades. El rival no podía defender dos frentes a la vez, así que necesariamente tenía que capturar en G4. Al hacerlo, Capablanca capturó en G4 y ya estaba preparado para retomar el viejo plan de avanzar a F5. Pero antes dio algunas vueltas. Maniobró esperando una situación mejor y preparó concienzudamente la ruptura en F5. Finalmente, en la jugada 46, consideró que era el mejor momento y avanzó a F5. Después del cambio de peones, las blancas quedaron con dos peones pasados y apoyados por sus piezas. Las negras, en cambio, tenían un peón débil y paralizado en C6, y otro en H7 que defendía el rey, pero sin ninguna fuerza ofensiva.
En este momento, con una ventaja importante, Capablanca reanudó la simplificación. Primero propuso cambio de damas. Pero con torre por F5, las negras no aceptaron y acabaron entregando la torre. Las negras probaron con dama de 2, jaque. Pero el rey blanco escapó sin dificultad. Poco después, Capablanca ganó la partida. Acabamos de ver un bonito ejemplo de cómo se traza un plan y se va cumpliendo poco a poco los objetivos fijados. En el ajedrez es muy importante saber cuándo cambiar de plan. Lo acabamos de comprobar en la partida de Capablanca, cuando las negras avanzaron a F5 y nuestro protagonista tuvo que hacer ciertos reajustes. Vamos a ver con claridad la importancia de saber cambiar de planes a tiempo con una partida de Mikhail Botvinnik. Pero antes, conozcamos un poco a este gran ajedrecista. Mikhail Botvinnik nació en San Petersburgo en el año 1911. Conocido como el patriarca de la escuela soviética, su estilo se basaba en una rigurosa preparación de las aperturas, en análisis muy profundos y en una técnica muy precisa. Además de ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, tuvo el mérito añadido de ser uno de los pocos ajedrecistas de alto nivel en desarrollar una carrera profesional en el ámbito de la ingeniería electrónica e informática aplicada al ajedrez. Se dio a conocer muy joven, cuando venció a Capablanca en una exhibición de partidas simultáneas. Pocos años más tarde, ganó su primer campeonato de la URSS. A los 24 años, ya se encontraba entre la élite mundial del ajedrez. Disputó y venció en numerosos torneos de prestigio, hasta que en 1948 ganó el título mundial. Defendió el título en 1951 y en 1954 ante David Bronstein y Vasily Smyslov. En 1957 lo perdió contra este último, pero lo recuperó en el match de revancha al año siguiente. La historia se repitió con Mikhail Tal en 1960. Perdió el título y lo recuperó. Finalmente cayó ante Tigran Petrosian y desistió de luchar por el título mundial cuando se eliminó el derecho del campeón al match de revancha. Desde 1960, Botvinnik fue retirándose de la competición y se dedicó a desarrollar programas informáticos de ajedrez. Además, creó su propia escuela, donde estudiaron jugadores de la talla de Anatoly Karpov y Garry Kasparov. Bien, veamos ya a Botvinnik en acción. En esta posición, Botvinnik acababa de romper en el centro con el avance C5. Su rival tomó el peón para liberar el juego de sus piezas, sobre todo el alfil de B2. Los peones negros en C5 y D5 eran lo que se conoce como peones colgantes. Estaban presionados por las torres blancas, pero bien protegidos también por las negras. En un final de partida, estos peones podrían haber sido débiles, pero en este momento Botvinnik vio la oportunidad de utilizarlos a su favor. Su plan era avanzar a D4 para luego destruir el enroque enemigo con alfil por F3. El blanco jugó caballo E2. Era un buen momento para realizar el avance de 4, pero Botvinnik detectó una debilidad mayor en la posición de su rival y pensó en una pequeña estrategia para aprovecharla. Jugó entonces alfil H6. Y de pronto encontró la posibilidad de presionar N3, de manera que atacaba con rayos X la torre rival. El blanco reaccionó con alfil A3, intentando amenazar con rayos X a la dama negra para evitar el avance de 4. Pero el soviético respondió de manera enérgica con caballo G4, amenazando ya el sacrificio de alfil por E3. Si en este momento hubieran jugado las negras, habrían podido capturar con alfil por E3 y tras el sacrificio habrían respondido dama por E3, preparando un bonito jaque mate de la coz. Así que las blancas defendieron E3 con dama D3.
y las negras emprendieron un ataque contra las casillas negras. Con dama por e5, Botvinnik empezó también a presionar en el punto h2. El rival defendió el peón h2 con caballo g3 y con dama f6. El ruso abrió otro nuevo punto de ataque en f2. Toda la estructura defensiva de las blancas estaba siendo amenazada en aquel momento. La única forma que se les ocurrió a las blancas para proteger f2 fue caballo h1. Una jugada no muy brillante. Debido a la estrategia diseñada por Botvinnik de diversificar las amenazas, las piezas enemigas estaban bastante mal situadas. Ese fue el momento de culminar su plan previo de avanzar a d4. Y en ese momento, Botvinnik dispuso todas sus piezas para romper en d4 y hacer avanzar su peón pasado. Después del cambio de peones, el blanco trató de reaccionar con torre por c8. Entonces, en lugar de tomar con torre, lo hizo con el alfil, para mantener el control de la columna y seguir empujando el peón. Con el peón en d3, amenazando la dama, si las blancas hubieran optado por capturar el caballo de e5, el peón hubiera sido imparable. Así que las blancas decidieron probar con dama d1, pero la coronación era de igual manera inevitable. Así que el rival de Botvinnik no tardó en abandonar. Pasemos ya a los ejercicios. En esta ocasión van a estar basados en una vieja partida del vienés Carl Schlechter del año 1905, en la que vamos a extraer 3 momentos clave. Observad bien el tablero. Las negras acaban de capturar un alfil en f4. Tenéis de 5 a 25 minutos para pensar con cuál de los peones blancos es mejor capturar el alfil para recuperar la posición. Evidentemente, se trata de elegir en base a un plan para las siguientes jugadas. Veamos la solución. Lo que diferencia las dos posibilidades es la columna que abrimos. Si tomamos con peón G, es porque tenemos esperanzas de atacar el enroque enemigo en el punto G7. Sin embargo, nuestras piezas están orientadas en sentido opuesto, para jugar en el centro y en el flanco de dama. Después de G por F4, las negras buscan rápidamente el cambio. Y el alfil C8, que ahora es malo, podría activarse rápidamente y ser bastante molesto para nuestro juego. Capturando con el peón E, el plan es muy distinto. La idea en este caso sería jugar F3 en algún momento. Las negras intentan quedarse quietas a la espera. Cuando tenemos F3 libre, aún podemos desarrollar un plan mejor. Cambiamos alfil por caballo en E4. Avanzamos. Y después capturamos el peón de F3 con torre por F3. Ahora hemos conseguido abrir la columna E, donde hay un punto débil del enemigo en E6 que nos da una ventaja considerable. En el siguiente ejercicio, saltamos de la jugada 18 a la 24. Se trata de encontrar el mejor plan para las blancas en un máximo de 25 minutos. Veamos la solución. Como habréis visto rápidamente, en esta situación tenemos un control absoluto de la posición.
Nuestro principal objetivo es, por tanto, evitar al máximo el contrajuego del rival y aumentar nuestra ventaja posicional, provocando debilidades en el contrario. Así que, por un lado, podemos jugar como hizo Schlechter, en el flanco de rey con G4, para ganar espacio y crear una amenaza de mate en la siguiente jugada con torre H3. De este modo, obligamos a las negras a debilitarse para defenderse con G6. Ahora podríamos trasladarnos al otro flanco con B4. Aunque no nos interesa romper, porque las negras están bastante bien defendidas con los peones A6, C6 y el caballo de C7. Por eso, nuestro siguiente objetivo debe ser aprovechar el punto débil F6. Trasladando hacia allí nuestro caballo. Bien, sigamos nuestra práctica con un nuevo ejercicio. Observad con detenimiento el tablero. Tenéis de 3 a 15 minutos para encontrar la mejor forma de jugar con blancas. Vamos a por la solución. El punto más débil que ha dejado la jugada G6 del rival es F6. Y eso es lo que queremos aprovechar con G5. Además, nuestro caballo también llega con ese propósito. Veamos cómo continuó la partida de Schlechter. El caballo invadió territorio enemigo en H6. Igual que podría haberlo hecho en F6. Luego inició el ataque con H4, seguido de H5, y amenazó con la torre en esa columna. Schlechter aumentó tanto la ventaja que ganó la partida en 50 jugadas, pero podría haber ganado antes. Lo importante es darse cuenta de que, en lugar de plantearnos como objetivo desde el principio el jaque mate, es mejor ir paso a paso y conseguir posicionarnos de la mejor manera. Vamos a hablar a continuación de los finales de peones. Son muy conocidos los finales de peón contra rey, pero vamos a ver ahora posiciones más complejas, en las que ambos bandos tienen uno o más peones. Empezaremos por tratar un concepto que ya conocéis, la oposición. Vamos a comprobar lo importante que resulta el correcto manejo de esta técnica para la defensa del bando débil. En esta posición juegan las negras. Las blancas tienen un peón de más y, como es sabido, en los finales la ventaja de un peón acostumbra a ser decisiva. Sin embargo, al haber poco material y estar el rey negro bien situado, existen algunas opciones de tablas. Lo primero que hay que tener claro es que debemos evitar la captura de nuestro peón por el rey enemigo. Para ello, solo hay dos jugadas posibles: rey A7 o rey C7. Para calcular las variantes, hay que tener en cuenta que las blancas pueden avanzar con sus dos peones o con el rey. La jugada C5 puede descartarse, porque ya sabemos que si las blancas se quedan solo con el peón de torre y el rey negro está cerca del rincón, las tablas son bastante fáciles de conseguir. Según donde vaya el rey negro, también puede desecharse uno de los movimientos del rey blanco, y ya podemos ver que la jugada rey A7 es mala, porque avanza el peón de A, que es el que nos preocupa. Después del cambio, el blanco toma la oposición. Las casillas eficaces son aquellas que se encuentran una fila por delante del peón. Estando en oposición, el rey blanco acabará accediendo sin mucha dificultad a esas posiciones. De esa forma, se asegura la coronación de su peón C. Así que, por descarte, la mejor jugada de las negras es rey C7. La diferencia ahora es que si las blancas juegan a 5, no consiguen nada. Después del cambio, el rey negro está delante del peón enemigo,
con lo cual consigue la oposición y las blancas no pueden progresar. Por lo tanto, la única jugada que puede preocupar a las negras es rey a6. Sin perder el contacto con su peón, las negras responden rey c6. Y el rival lo hace con rey a7. Ahora, de nuevo las negras tienen dos opciones. Intuitivamente, parece que les interese avanzar a c5. Sin embargo, esa jugada es perdedora. Los dos reyes capturan, pero el rey negro ha perdido el control del peón de torre blanco, que coronará sin problemas. Por lo tanto, nuevamente por eliminación, la mejor jugada es rey c7. Ahora el blanco no puede mover ningún peón, por lo que perdería sin ningún sentido. Si regresa con el rey a a6, el rey negro vuelve a c6. Y si juega rey a 8, de nuevo las negras tienen dos opciones. Podemos bloquear su paso con rey c8. O subir con el rey a c6. Ya hemos visto en la anterior posición que subir con el rey no era una buena opción. Y ahora sucede lo mismo. El blanco realiza una operación que en inglés se llama outflanking. Pasa por detrás del peón enemigo y acaba dejando a las negras en una situación perdida. Por eso, la mejor opción es rey c8. De este modo, el único movimiento de las blancas es rey a7. Y con rey c7, las negras logran tablas. Así que ya veis, no es tan difícil jugar bien este final si dominamos el principio de la oposición y usamos el método de la eliminación para calcular variantes. El siguiente ejemplo proviene de una partida del jugador de origen polaco, Sabieli Tartakower, que tuvo lugar en el año 1927. En este caso, Tartakower se excedió un poco en la interpretación de la posición. Tenía dama contra torre y la partida ganada, pero quiso hacerlo demasiado bonito. Se le ocurrió que lo más elegante era sacrificar la dama con dama por b4 para pasar a un final de peones ganador. Sin embargo, su rival jugó rey b2, amenazando el peón y obligó a Tartakower a defender con rey c4. Retroceder hubiera hecho perder el peón a las blancas, así que su siguiente jugada fue rey a3. De este modo, defendió su peón y si las negras hubieran progresado con rey, el rey blanco hubiera quedado ahogado y hubiera sido tablas. Así que Tartakower jugó b2, entregando el peón para después de la captura tomar con rey por b4 y coger la oposición. Entonces hubiera tenido acceso a una casilla eficaz y el peón negro hubiera coronado. Sin embargo, el jugador de blancas tuvo otra idea que hizo pagar cara la osadía de Tartakower. Con rey a2, las negras ya no tenían ninguna posibilidad de conseguir la oposición y la partida acabaría siendo irremediablemente tablas. Veamos por qué. Si las negras hubieran jugado rey por b4, las blancas habrían capturado el peón y obstaculizado el paso a su rival. Si las negras hubieran avanzado y entregado su peón, tampoco habrían conseguido nada. Hubieran tenido la oposición, pero para ganar les faltaría capturar el peón blanco. Al hacerlo, el blanco habría recuperado la posición. Por último, la opción de apoyar su peón no era factible, porque se habría encontrado con rey b1.
con lo que las opciones para las negras habrían sido rey por b4, que ya hemos visto cómo acaba, o rey b3, que ahoga al rival. Por lo tanto, hiciera lo que hiciese Tartakower, la partida acababa en tablas. Recordad la importancia de la técnica de oposición y la de ahogado para tareas defensivas en finales. Vamos con otro tipo de situaciones en finales con peones, las rupturas decisivas. En este caso, las blancas ganan con la jugada h5, ya que, cuando las negras capturan, rompen la cadena de peones enemiga. Ahora el rey blanco puede dedicarse a capturar los peones negros. Es más, cuando el rey negro llega a g6 y amenaza, el peón blanco llega justo a tiempo para defender en f4. En las siguientes jugadas, el rey blanco llegará a la casilla crítica h4 y acabará por capturar el peón negro de h5. En caso de que el peón negro avance a h4, el blanco responde con rey f3. Si las negras continúan con rey f5, las blancas lo hacen con rey g2. Ahora, si el rey negro captura, el peón blanco se va directo hacia la coronación. Veamos qué ocurre si no hay ruptura en h5. Una posibilidad es que el negro responda con rey g7 al avance h5, con la esperanza de que el peón blanco avance y bloquearlo en h7, tras lo cual las blancas no pueden ganar. Los peones de e4 y f5 se enfrentan al peón blanco de f2, de modo que si el rey blanco intenta aproximarse, incluso pondría en peligro la partida. Si el rey blanco se mantiene en la zona de control del peón f2, el rey negro espera y las tablas son inevitables. Sin embargo, aunque las negras no capturen, las blancas ganan si cambian peones en g6. Tras la captura a rey por g6, la jugada rey f4 es un suswan mutuo, donde la obligación de jugar perjudica a quien tiene el turno. Si jugara el blanco, perdería su peón de g5, pero como es el turno de las negras, estas van a perder sus dos peones. Si avanzan a e3, las blancas capturan con peón y ganan la partida. Si las negras mueven el rey, el monarca blanco es quien captura. Quizás a algunos se os haya ocurrido una alternativa a la ruptura h5, moviendo rey a f6. Con esta jugada, cuando el peón negro se va a f4, las blancas tienen una bonita maniobra para ganar la partida. Ahogan al rey negro en el rincón y cuando las negras coronan, las blancas también lo hacen con jaque mate. Esta posibilidad es correcta, aunque contra rey f6, las negras podrían jugar rey g8 para controlar la zona. Ahora sí, la amenaza en f4 es mortal para las blancas. Lo único que podrían hacer sería volver con el rey para emprender el plan correcto, que es la ruptura en h5. Bien, supongo que ya estáis empapados de teoría, con lo que os apetecerá practicar con unos ejercicios. Tened presentes los principios de oposición y ahogado y fijaos bien en las posibilidades de rupturas ganadoras. En este ejercicio jugáis con blancas y tenéis que encontrar la forma de salvar la partida. Como veis, la situación es bastante mala. El rey negro está a punto de capturar los dos peones blancos, así que necesitaréis de mucha creatividad y precisión. Podéis emplear de 5 a 25 minutos para dar con la solución.
La mejor forma de encontrar la respuesta, al menos en este caso, es por eliminación. Si jugamos rey G2, el negro responde con rey G4. Captura nuestros peones y domina las casillas eficaces. Si nos quedamos quietos con nuestro rey, el rival captura nuestros dos peones, pero nosotros conseguimos la oposición. Sin embargo, como el peón está en segunda línea, puede avanzar. En la siguiente jugada, nosotros sí tenemos que mover el rey y perdemos la oposición. Ahora las negras consiguen una casilla eficaz y ganan la partida. Si movemos rey G2 y las negras responden rey G4, no hay forma de que salvemos la partida. Si sacrificáramos nuestro peón en G6 tras la captura en F4, no serviría de nada, porque lo perderíamos y el rey enemigo ya estaría en una casilla eficaz. Tampoco solucionamos nada si sacrificáramos el peón antes que el rey negro capture. Perderemos los dos peones y el rey negro consigue enseguida una casilla eficaz. La única forma que tenemos de conseguir tablas es entregando los peones desde el principio. Están igualmente perdidos, pero la diferencia de hacerlo en uno u otro momento es considerable. Así que la opción acertada es el avance a G6. Ahora si las negras toman con rey, nosotros llegamos a defender el peón de F4 con el rey y conseguimos tablas. Con lo cual, las negras están obligadas a tomar con el peón. A continuación, sacrificamos el otro peón y de esta forma, las casillas eficaces cada vez están más próximas a nuestro rey. Ya sabemos que rey G2 es un mal movimiento, porque las negras toman la oposición y acaban consiguiendo una de las casillas eficaces. La única forma de hacer tablas es rey G1. Un movimiento muy sutil y difícil. Si el rival responde con rey G4, le cogemos la oposición con rey G2. Por lo tanto, las negras juegan rey G5 y nosotros seguimos con rey F1. El rey negro se ve obligado a ir a G4 y nosotros con rey G2 conseguimos la oposición e impedimos el paso del rey enemigo. Sigamos practicando. Como podéis ver en el tablero, las blancas están dando jaque y las negras tapan con la torre. Tenéis de 5 a 25 minutos para descubrir si las blancas pueden ganar cambiando torres. La respuesta es sí o no, pero tenéis que pensar también el porqué. Y la respuesta es sí, afirmativa. Torre por E8 jaque es un movimiento ganador. De hecho, las negras podrían haber conseguido tablas con rey G7, pero tapar con la torre ha sido muy mala idea. Después de cambiar torres, nuestro rey invade la casilla G5, preparando la captura de los peones enemigos. El rey negro intenta controlar la casilla F6 jugando rey E7. Ahora nuestro objetivo es ganar, rompiendo el muro de peones negros en F5. Para ello es muy importante que juguemos primero F3 y no F4. Después veremos el porqué. Las negras continúan aproximándose con rey E6. Pero al mover nosotros a F4, quedan en Suswan y tienen que volver con el rey hacia atrás. De esta forma, nosotros podemos avanzar hasta F5 para romper en este punto. Cuando las negras capturan en F5, tomamos con el rey y ya nadie puede impedirnos ir a ganar el otro peón de H5. Observad qué hubiera pasado si, en lugar de avanzar a F3, hubiéramos avanzado directamente a F4. El rey negro habría ido a E6 y F5 estaría defendida. Por lo tanto, es fundamental la pérdida de tiempo en F3 para provocar el Suswan en el rival.
Por otro lado, hay que decir que el rey negro podría haber intentado llegar a G7 para defender F6. Sin embargo, el intento sería inútil, porque al mover rey F8, nosotros responderíamos rey F6 y daríamos por acabado su intento de maniobra. Ahora estaríamos en condiciones de seguir con nuestro plan de romper en F5 y las negras no podrían defender a sus peones de ninguna forma. Vamos con un nuevo ejercicio. Observad el tablero. 2 peones y el rey por bando negro. Un peón y el rey por el blanco. Juegan blancas y consiguen tablas. Disponéis de 5 a 25 minutos para encontrar la jugada con la que las blancas fuerzan el empate. Pues bien, para lograr el empate es necesario mantener la oposición, pero no la oposición frontal que pierde, sino la oposición distante. Si mantenemos la oposición directa jugando rey F1, el rey negro se escapa a D2 y luego a D3, donde nuestro peón nos impide seguir manteniéndola. En cambio, no pasa lo mismo si empezamos jugando rey H1 y mantenemos la oposición a distancia. Cuando el rey enemigo sube, nosotros también, y acabamos por conseguir las tablas. Cualquier otra jugada pierde. Si jugamos rey F2, permitimos que el rival nos tome la oposición y perdemos el control de la casilla E3. Luego perdemos el de E2. Y al rey negro, con la maniobra de rodeo, nos obliga a capturar uno de los peones por delante y perdemos la defensa del nuestro. Así que el rival coronará con facilidad. Cualquier otro intento que no sea rey H1 cae en lo mismo. Con rey G3, las negras consiguen la oposición en diagonal, que enseguida se convierte en lateral y vuelve a realizar la maniobra de rodeo. Así que la solución estaba clara. Me decías que cuando empezaste a jugar aprendiste mucho con algunos libros de Botvinnik. Sí, concretamente con sus volúmenes de partidas selectas. Botvinnik era muy metódico, tanto en su forma de jugar como en las explicaciones que daba en sus libros, y por eso resultan especialmente instructivos. Pero no debía ser fácil digerir con tan pronta edad contenidos de tan alto nivel, ¿no? Porque ¿qué edad tenías? Sí, tenía unos 12 o 13 años. La verdad que te tiene que gustar mucho el ajedrez para leer a Botvinnik. Tenía fama de ser un maestro muy estricto y en su escuela los alumnos trabajaban muchísimo. Quizá por eso salieron nombres tan ilustres como Karpov o Kasparov, que fueron alumnos suyos. Todo apunta a que nos vas a mostrar una partida de Botvinnik. Bueno, en realidad es una partida mía en la que jugué del modo que Botvinnik recomendaba en sus libros. Decía Botvinnik que hay que tener un plan claro, llevarlo a cabo con una lógica inexorable, decía, con guante de seda en mano de acero. Y así es como jugué yo esta partida contra mi rival, el gran maestro cubano, Lenier Domínguez, uno de los mejores del mundo. Esta era la posición después de la jugada 22 de las negras. Te muestro cómo siguió. En este momento, las blancas jugaron a 6. Estamos en la fase 1. Abrir el juego a la pareja de alfiles de las blancas. Después de la captura en A6, se producen los cambios. Las negras tratan de simplificar la posición y encuentran una casilla para su torre. Tienen la octava línea débil, tienen que defenderse constantemente de los posibles ataques de mi torre en octava. Ahora empieza la fase 2, que es condenar a las piezas negras a la máxima pasividad, a la pasividad total. Evitar el contrajuego, que es el título de la sección de hoy. La jugada alfil F4 persigue ese objetivo. La torre negra se ve obligada a ocupar una casilla cada vez peor. Entra la torre blanca en séptima. Se ataca el peón de A7, el alfil negro lo defiende. Y poco a poco las blancas van dominando. Llegamos a este punto en el que podríamos decir que entramos en la fase 3. Hay que mantener el control de la posición, evitando en todo momento el contrajuego y seguir mejorando. Por ejemplo, aquí podemos ganar espacio en el flanco del rey. Siguió la jugada G4, torre D8, torre B7. Y aquí las negras han quedado sin contrajuego de ningún tipo. No pueden activarse la octava línea porque recibirían mate. ¿Qué te parece hasta el momento, Marcos?
Creo que Botvinnik estaría muy orgulloso. Bueno, el remate fue lento, pero seguro, muy en el estilo de Botvinnik. Vamos a verlo. En este momento, después de torre B7, torre D8, yo jugué alfil F6. Está claro que si la torre se aleja de la octava línea, el jaque en B8 sería decisivo. Lenier tuvo que jugar torre 8 y ahora ya entramos en la fase 4, ganar material, convertir esa ventaja que tan trabajosamente hemos logrado en algo sólido y definitivo. En este caso, la jugada alfil B5 obliga ya por fin a las negras a hacer algo al respecto del ataque sobre su torre. La torre no puede aguantar por más tiempo la octava línea y se ve obligado Lenier Domínguez a ceder material con esta jugada. Después de torre por A7 ya gané un peón, con un peón de más y mejor posición logré la victoria en la jugada 44. Ya ves, esta es una de las pocas cosas que aprendí bien de Botvinnik, la forma de jugar estilo anaconda como Karpov o el propio Botvinnik, dominando la posición sin permitir el contrajuego del rival. Muy buena partida y más teniendo en cuenta la categoría del rival. Felicidades. Gracias, Marco, y espero que no olvidéis lo importante que es mantener el control y evitar siempre el contrajuego del rival. No lo olvidaremos. Y aquí acabamos la sesión. Recordad que en el ajedrez debemos ir paso a paso, planteándonos objetivos razonables y asequibles. Tenemos que saber ser flexibles para cambiar de plan cuando el nuestro no funcione. Ya sabéis, si algo no os ha quedado claro, volved a los ejemplos y a los ejercicios tantas veces como necesitéis. Cuanto más os familiaricéis con los conceptos que os presentamos, más capaces seréis de ponerlos en práctica durante vuestras partidas.